Muy buenos días, apreciados hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Queremos decirles que estamos muy contentos en este día y ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Por lo que tengo enfrente, porque la pila bautismal está llena y que obviamente hay personas que han decidido entregar su vida a Jesús. Eso llena de gozo no solamente mi corazón, ni el de ustedes, sino también el del cielo, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ello y esperamos que Dios pueda manifestarse de una manera poderosa también en aquellas personas que han entregado su vida o desean entregar su vida al Señor hoy. Muy bien, como se darán cuenta, todo termina y este ciclo de conferencias, las 2 semanas, tanto la semana del santuario como el mapa de la salvación y esta semana como el último imperio, prácticamente hoy llegan a su fin. Así que sabiendo que hay mucho todavía que abarcar, queremos iniciar con una oración, pero antes quiero pedir comedidamente que por favor tengan un poco de paciencia. Estamos empezando un poco tarde, así que tengan un poco de paciencia porque el tema por lo menos es mínimo de 50 minutos, ¿ok? También queremos dar la bienvenida a nuestros internautas en Facebook Live, sabemos que también nos están siguiendo allí. Y decirles también gracias por habernos acompañado todos estos 15 días, estas 2 semanas a través de este medio. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para orar y pedir la dirección de Dios. Oremos. Eterno Padre, que te hallas en las alturas de los cielos, ya nuestras oraciones han sido elevadas a ti de muchas maneras, pidiéndote como cosa rara tantas cosas, Señor. Pero sabemos que tú no te cansas de que te pidamos, Señor, porque eres nuestro Padre y nosotros por ende tus hijos. Por eso, Señor, seguimos pidiendo, como siempre, la dirección de tu Espíritu. Pidiendo, Señor, que nos ayudes a comprender todo aquel que tú quieras revelarnos. Que no solo se quede una revelación, sino que también en la comprensión venga acompañando esa revelación. Pero también, oh Padre amado, te queremos pedir comedidamente que transformen nuestras vidas, Señor. Que tu palabra no salga vacía de nuestro corazón, sino que por el contrario se queda, oh Padre, en él, para hacer transformaciones profundas de nuestro carácter y de nuestro mismo ser. Pedimos de igual manera que nos ayudes, sobre todo con el perdón de nuestros pecados, a estar limpios delante de ti y poder estar en tu misma presencia. Bendice a aquellos que están en este momento sufriendo enfermedad, como también suple cualquier necesidad que haya en cada hogar de aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, que es el libro que hemos estado estudiando finalmente en esta semana. Como hemos dicho hasta ahora, habíamos presentado tanto en Apocalipsis capítulo 12 como Apocalipsis capítulo 13 un análisis de ¿qué? De todo lo concerniente a el cuerno pequeño o a la primera bestia, en este caso de Apocalipsis 13. Y nos dimos cuenta cómo esta bestia representaba un poder político. Ese poder político sabíamos nosotros que inicialmente fue Roma imperial, luego a través de los 10 cuernos en el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia Apocalipsis 13, vimos que eran los reinos bárbaros que invadieron el imperio occidental. Pero también nos dimos cuenta que la prolongación o la bestia, en este caso la cuarta bestia de Apocalipsis 13, también estaba señalando a lo que llamamos Roma papal. Ahora, en el día de ayer hicimos la conexión, porque habíamos dicho el día miércoles que la cuarta bestia es un poder político religioso, pero no veíamos en ningún lado cómo podía haber un asunto religioso en Apocalipsis 13, aunque notábamos que la cuarta bestia tiraba vituperios, es decir, blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, y perseguía a su pueblo y pretendía cambiar los tiempos y la ley. En eso podíamos visualizar directamente, o más bien indirectamente, podríamos inferir un poder religioso que estaba influyendo respecto de Dios.
pero no veíamos una figura clara como iglesia o como movimiento religioso, como aparece en cambio en Apocalipsis 17. Y por eso en el día de ayer vimos en Apocalipsis 17 ya de manera mucho más clara todo lo concerniente a la iglesia apóstata, es decir, una iglesia que ha sido infiel ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ha sido una iglesia idólatra, porque ha hecho una serie de abominaciones y que Dios no está de acuerdo con ¿qué? Con este tipo de abominaciones. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros vemos entonces, y quisiera hacer eso para poder enganchar sobre todo a aquellos que vienen por primera vez o que no han estado escuchando los temas de manera seguida o sucesiva. Y es lo siguiente: como habíamos preguntado o habíamos presentado en el pasado, la profecía es una profecía que se va dando de manera progresiva. Es decir, que cada capítulo y cada visión aumenta en detalles hasta mostrar cada vez más la claridad del mensaje. Por ejemplo, vimos en el capítulo 2 de Daniel la imagen con los 4 metales: el oro, la plata, el bronce y el hierro. Luego, los dedos de los pies, parte hierro, parte arcilla o barro cocido. Pero es muy escueta, es decir, es muy simple, muy general esa visión. Pero en cambio, cuando vemos en el capítulo 7, el equivalente a ¿qué? A esos metales, a esos 4 metales con las 4 bestias de Daniel, vemos entonces en esa que, si es posible hablar acá la presentación, déjalo allí entonces. Había pensado en otro, pero bueno, la confusión es mía. Como decía, los cuatro bestias en equivalencia con los 4 metales muestran ¿qué cosa? Otra vez el oro, la plata, el bronce y el hierro. También los 10 dedos de los pies con los 10 cuernos de la 4ª bestia, pero añade un detalle. ¿Cuál era ese detalle? El cuerno pequeño. ¿Recuerdan eso? Luego encontramos en el capítulo 8 de Daniel que ya no se presentan las 4 bestias, sino solamente 2 bestias, y el cuerno pequeño se dan más información sobre él y se muestra una doble acción, una acción tanto horizontal frente a las naciones o reinos del mundo, como también vertical frente a las acciones y reinos ¿de qué? Del cielo. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, vemos ahora que no solamente la bestia indescriptible tiene una sola cabeza y 10 cuernos, sino que ahora nos habla de 7 cabezas y 10 cuernos. Y la explicación de las cabezas no se da ni en el capítulo 12 ni en el capítulo 13 de Apocalipsis, sino que viene hasta ahora en el capítulo 17 a hablar de esa explicación, que es la que vamos a dar hoy con la ayuda de Dios. Pero lo que quiero resaltar antes de entrar de lleno en este análisis es cómo en Apocalipsis 17 se introduce ahorita el poder el poder religioso separado del poder político. De tal manera que vimos que la mujer que representa una iglesia apóstata está sobre ¿qué cosa? Sobre la bestia, pero de manera separada. Es decir, nunca habíamos visto el hierro y el barro, por así decirlo, de manera separada, como aparece en Apocalipsis 17. De tal manera que nosotros sabemos ahora que el poder representado por ¿quién? Por la iglesia o la mujer ramera en Apocalipsis 17:1 es el poder que controla al poder político, que se está refiriendo a la bestia y a sus cabezas, que también, vamos a ver, representan reinos. Muy bien. Si es esto claro hasta lo que he dicho aquí, quiero decirles lo siguiente. Vamos a analizar directamente lo que es la bestia para comprender más cabalmente lo que el mensaje bíblico nos está diciendo y de paso confirmar todo lo que hasta ahora hemos presentado. Para ello quiero que vayamos al capítulo 9, al capítulo 17 y el versículo 9. Y vamos a notar algo muy interesante aquí. Dice la Escritura: esto para la mente que tenga sabiduría. Obviamente la sabiduría ¿de quién? De Dios. Dice así:
las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es el siguiente. Aquí en Apocalipsis 17 y el versículo 9 nos está diciendo que la mujer se sienta sobre ¿qué? Sobre 7 ¿qué? Montes. Pero nosotros habíamos leído en el día de ayer, en el capítulo 17 y el versículo 1, que la mujer se sienta sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles, versículo 1, que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Pero en el verso 9 decía que está sentada sobre ¿qué? Sobre 7 montes. Y como si eso fuera poco, la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos dice que la mujer está sentada es sobre una bestia escarlata. Noten lo que dice allí. Versículo 3 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, noten esto, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Complicado. ¿Por qué? Porque según lo que nos está presentando el mismo capítulo 17, la mujer, es decir, esta iglesia, está sentada sobre ¿qué? Sobre 7 montes, sobre las aguas y también sobre ¿qué cosa? Sobre una bestia escarlata. Simultáneamente. ¿Cómo puede suceder eso? Que se esté sentada sobre 3 cosas a la vez. Ahora, recordemos algo importante, y es que dijimos que cuando la Biblia habla de sentarse, está refiriéndose al principio de ¿qué? De gobierno. Es decir, cuando los reyes en el tiempo antiguo, ¿qué hacían? Se iban a gobernar, lo que hacían primero era ¿qué? Sentarse en el trono, mostrando que en ese momento iban a ¿qué? A comenzar a gobernar. Recuerden que la Biblia fue escrita en tiempos muy antiguos y que nosotros debemos entender cómo la gente entendía las cosas en ese tiempo. ¿Ok? Ahora, quiere decir entonces que si la Biblia está presentando que la mujer o la iglesia apóstata se sienta y lo presenta de 3 maneras diferentes, está enfatizando que el propósito de esta iglesia o de la ramera es que el gobierno y la dirección de los reinos de la tierra. ¿Y por qué digo de los reinos de la tierra? Por lo siguiente. En el capítulo 10, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9 y 10, dice que los montes son 7 ¿qué? Reyes. Es decir, que esta mujer, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tratar de gobernar y dirigir ¿a quién? A estos reyes. Eso es el mensaje que está presentando. Ahora, ¿por qué lo presenta de esta manera? Bueno, yo quiero presentar lo siguiente. Lo inicialmente que vamos a mirar es que lo que tenemos aquí en Apocalipsis 17:3, donde dice que la mujer se sienta sobre una bestia, vamos a notar que esta bestia, y ya lo habíamos explicado antes, es un dragón, ¿ok? Pero para ello tenemos que analizar las características que presenta aquí la bestia en el capítulo 17 y el verso 3. Ustedes me van a ayudar, ¿listo? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. La nave de acá, la primera nave, va a retener una característica y así sucesivamente cada nave para que podamos recordarlas todas. ¿Listo? Primera característica. Dice que la bestia, en el versículo 3, la bestia es escarlata. Entonces, la nave de acá, la primera nave, va a recordar esa parte, ¿no? ¿De qué color es la bestia? Escarlata. Dijimos que es un rojo, ¿qué? Negruzco, ¿verdad? Como el de la sangre. Ahora, dice acá, llena de nombre de blasfemias. Esta nave va a recordar esa característica. ¿Qué tiene? Está llena de ¿qué? De nombres de blasfemia. ¿Ok? Y tenía 7 cabezas. Esta nave va a recordar que ¿cuántas cabezas tiene? 7 cabezas. Y 10 cuernos. La nave final va a recordar que tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos en total. Ahora,
vamos a comparar esas características con las de Apocalipsis 12, donde se presenta el dragón precisamente en el mismo versículo 3. En Apocalipsis 12, verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. Noten lo que dice: he aquí un gran dragón. Y dice, ¿de qué color es? Escarlata. ¿Es la misma que ustedes tenían? Sí, es la misma, escarlata. Que tenía 7 cabezas. La de acá tenía 7 cabezas, la bestia Apocalipsis 17. Sí, ustedes tenían esa característica, ¿verdad? Y 10 cuernos. Oh, ¿ustedes tenían esa característica? Oh, 7 cabezas y 10 cuernos allá. Muy bien, pero encontramos las características. Y en sus cabezas 7 diademas. Notemos entonces que en nuestro paralelo, la bestia de Apocalipsis 17 también es un ¿qué? Un dragón, ¿verdad? Es claro esto. Por lo tanto, necesitamos entender algo. En Apocalipsis 12, también lo dijimos el día miércoles y creo que el día viernes también, es decir, ayer. En el capítulo 12, nosotros leemos en el versículo 9 lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, como también se le llama, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. En el capítulo 12 y el versículo 9, nosotros vemos que el dragón directamente es identificado ¿con quién? Con Satanás y ¿qué más? Y el diablo, que es la misma persona. Ahora, pero dijimos nosotros que Satanás, al atacar ¿a quién? Al Hijo de Dios que está a punto de nacer, ¿de quién? Del pueblo de Israel, según el Apocalipsis 12, versículo 1 al 6, realmente es el actor ¿qué? Intelectual de esa obra, pero el actor material fue el imperio ¿qué? Romano, en la persona de Herodes y su gobierno, que es el que manda a Belén a matar a los niños. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, quiere decir entonces que el dragón no solo representa ¿a quién? A Satanás como actor intelectual, sino también ¿a quién? A los reinos que obedecen al dragón y que son dirigidos por él para llevar a cabo ¿qué? Sus planes macabros. En este caso, planes de muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ver que el dragón representa también reinos y no solamente a Satanás como lo presenta aquí? Vamos a ir rápidamente a el libro de Jeremías para darnos cuenta que el dragón representa reinos también. En Jeremías capítulo 51 y el versículo 34 nos va a mostrar este símbolo. Ahora, a estos símbolos que pueden simbolizar varias cosas a la vez, se les llama símbolos o figuras líquidas. ¿Por qué se les llama figuras líquidas o símbolos líquidos? Porque ustedes saben que los líquidos toman la forma del recipiente donde ¿qué? Donde se pongan. De igual manera, estos símbolos cambian de acuerdo a ¿qué? Al contexto donde se encuentren. ¿Me hago entender hasta ahí? Muy bien. Vamos a Jeremías capítulo 51 y el versículo 34. Y noten lo que dice. Dice así: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Está hablando de qué? Del rey de Babilonia. Y me dejó como vaso vacío. Noten lo que dice. Me tragó como, ahí está el conector de comparación, como dragón. Llenó su vientre de mis delicias y me echó ¿qué? Fuera. Noten entonces que los reinos también están representados ¿por qué? Por los dragones. O sea, el dragón también es un símbolo o figura de los reinos. Así que queda validado lo que hemos dicho de Apocalipsis 12 cuando decimos que el autor intelectual fue Satanás como dragón, pero el autor material fue el Imperio Romano como dragón, ¿ok? El que llevó a cabo lo que Satanás había planeado para el Hijo de Dios. Ahora, no es la única referencia que nos muestra ¿qué? Que nos muestra que las naciones o los reinos están representados como dragones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 29, vemos que
se utiliza la misma figura de dragón para hablar de otro reino diferente de Babilonia. Noten lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 29 y el versículo 3. Ezequiel 29, 3. Además recuerden que en Apocalipsis 17 se le llama a la mujer que Babilonia, de manera que intercambiable, al igual que al dragón o a Babilonia se le llama dragón. En Ezequiel 29, versículo 3, la escritura nos muestra nuevamente la figura del dragón en referencia a ¿quién? A un reino. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 29 y el verso 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Y cómo le llama? El gran dragón que yace en medio de ¿qué? De sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué interesante. Versículo 4. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te secaré de en medio de tus ríos y todos los peces que de tus ríos saldrán ¿qué? Pegados a tus escamas. ¿Notaron? No solamente Dios a través de su palabra llama a Babilonia dragón, o sea, un reino lo llama con esta figura, sino también al reino de ¿qué? De Egipto. Pero no sé si han notado algo. Y lo que debimos haber notado en la lectura de Ezequiel 29 es que este dragón es acuático. ¿Notaron eso? Vamos rápidamente a Ezequiel 32 y veamos el énfasis respecto a un dragón acuático. Ezequiel capítulo 32 y el versículo 2 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante. Y eres como ¿qué? Aquí viene el conector de comparación. Eres como el dragón, ¿en dónde? En los mares. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus ¿qué? Sus riberas. Ahora, lo que esto nos indica es lo siguiente. Hasta ahora hemos establecido que en verdad la bestia Apocalipsis 17 es un dragón, que el dragón representa reinos, aparte de representar a Satanás. En este caso, Satanás dirigiendo los reinos, ¿a través de quién? De esta iglesia que está sobre el dragón, es decir, sobre los reinos, dirigiéndolos y dominándolos, gobernándolos. Pero tenemos todavía un problema. ¿Por qué habla de que esta mujer está sentada sobre 7 montes, sobre un dragón escarlata y fuera de eso, sobre muchas aguas? La respuesta se halla en la cosmovisión que tenía la Biblia de lo que era un dragón. Y se dieron cuenta que según la Biblia, el dragón es algo acuático. Ahora bien, vamos a mirar un momento la presentación que hemos preparado para este día y explicar esto. Como se pudieron dar cuenta, ustedes tienen aquí enfrente un sistema de cordilleras, es decir, un sistema montañoso donde aparecen ¿cuántos montes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 montes como lo presenta Apocalipsis 17. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos estos 7 montes, lo que inmediatamente también vemos es que de cada monte sale un ¿qué? Un río. ¿Se han dado cuenta de esto aquí o no? Bueno, esa es la idea, que fueran como ríos, ¿verdad? No sé si es claro que aparecen como ríos, que finalmente crean toda esta parte de acá, este cuerpo místico podríamos llamar, ¿no? Todo un cuerpo místico. Es decir, todas estas aguas finalmente desembocan creando este gran río. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en la cosmovisión bíblica, nosotros, como dijimos ahora, se habla de un dragón acuático. Ahora, ¿cómo ellos imaginaban ese dragón? Quiero decirles que lo imaginaban muy parecido a este sistema montañoso que finalmente crea un río. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, la mayoría de nosotros viene de países latinos, tanto en Centroamérica como Suramérica.
Y las personas que han vivido en el campo, no sé si alguien haya vivido y nacido en el campo, varias personas van a dar fe de lo que voy a decir. Aunque yo no he nacido en el campo, de todos modos, prediqué mucho tiempo en el campo al principio del ministerio. Recuerden que tengo 22 años de servicio. Y resulta que cuando yo iba al campo a predicar, encontraba que los hermanos hablaban de la cabecera del río. ¿Han escuchado esa expresión? La cabecera del río es donde el río nace. ¿Cómo nace? De la tierra. Yo lo vi con mis propios ojos. Había nacimientos que eran borbollones de agua que salían literalmente de la tierra. Y uno podía ir, agacharse y tomar del agua que sale de la tierra, y es un agua más pura que la que tengo aquí. Que de paso tengo sospechas de que esta sea pura. ¿Por qué? Porque el agua viene del nacimiento de la tierra y es totalmente, ¿qué? Limpia. Estos nacimientos de agua o borbollones de agua son los que crean los riachuelos, que finalmente se convierten en ríos más grandes hasta finalmente convertirse en grandes ríos. ¿Vamos bien hasta aquí? Es decir, que lo que nosotros tenemos aquí son 7 cabezas o cabeceras ¿de qué? De un río. ¿Están conmigo o no? ¿Notan lo que estamos viendo? Ahora, cada cabecera de este río representa entonces las 7 cabezas ¿de qué? Del dragón místico acuático. Y ustedes dirán, oiga, pero eso está como muy reforzado. No. ¿Recuerdan que ayer leímos Apocalipsis 12? Noten que en Apocalipsis 12 se presenta un dragón acuático. En el capítulo 12 y el versículo 13. Vamos a volver a leer, pero esta vez más despacio. Ayer lo leímos muy rápido porque necesitábamos abarcar otro tipo de ideas. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 12, verso 13. Dice lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es Jesús mismo. ¿Ok? Según el versículo 6 del mismo capítulo. Verso 14. Y se le dieron a la mujer, es decir, a la iglesia. Esta es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. La iglesia que está vestida de la justicia de Dios. Y dice, y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 ¿qué? Días o 1260 años, de acuerdo al principio día por año. Ahora, esta es la conexión con Daniel capítulo 7, verso 25, como lo dijimos también durante esta semana. Verso 15, y la serpiente o el dragón, recuerde que la serpiente y el dragón son lo mismo. ¿Qué dice acá? Arrojó ¿de qué? De su boca, tras la mujer, que arrojó, o tras la iglesia, agua como un ¿qué? Como un río, para que fuese arrastrada por el río. Notemos entonces que lo que está diciendo es que una de estas cabezas, no sabemos cuál todavía, ¿qué hizo? Arrojó agua, una de estas cabezas arrojó agua como un río para perseguir ¿a quién? A la iglesia verdadera, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, según que Apocalipsis 12, verso 17. Ahora, al decir esto, nos está mostrando que la cabecera, que representa un reino, obviamente, es un reino que ¿qué hace? Lanza el agua detrás de la iglesia. Ahora, si tú ves que viene agua sobre ti, ¿qué tú haces? Correr, como tú lo has dicho, ¿verdad? O sea que lo que está sucediendo es que la iglesia está siendo perseguida por este agua, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y eso es bíblico? Claro que lo es. No pierdan allí Apocalipsis 12 y noten lo que presenta el libro de Isaías en el capítulo 8. Presenta la figura de que hay ejércitos ilustrados, ¿por qué? Por las aguas que vienen a inundar o a perseguir o a destruir al pueblo de Dios. Noten lo que dice Isaías capítulo 8
y el versículo 7. Dice, Isaías capítulo 8 y el verso 7. Les espero, hermanos. Dice de la siguiente manera: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos, ¿qué cosa? Aguas. ¿De qué? De ríos. ¿Notaron cómo habla de aguas del mar? Sino aguas de qué? De ríos. Impetuosas y muchas. Esto es ¿quién? Al rey de Asiria. Las aguas representan ¿a quién? A un ejército invasor, en este caso el ejército del imperio asirio, que viene sobre el pueblo de Dios, en este caso sobre las 10 tribus dirigidas o lideradas por Efraín, que eran las 10 tribus que se separaron de Judá y Benjamín. Y dice, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, note que son varios ríos, y pasará sobre todas sus riberas, sobre todas las montañas y las riberas de los ríos. Versículo 8, y pasando hasta Judá, ¿qué hará ese río? Inundará, que es el equivalente a ¿qué? A invadir, y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel, en referencia a ¿qué cosa? A la tierra de Israel, en el sentido de las 10 tribus en Samaria. ¿Vamos bien hasta aquí? Preguntas, ¿están confundidos? Los veo todavía medio sospechosos, o muy concentrados o muy confundidos, pero esto se va desenredando, no se preocupen. En el capítulo 12, nosotros tenemos lo siguiente. Otra vez vamos al capítulo 12. Noten entonces que el propósito del dragón al lanzar agua como un río, ¿por medio de qué? De su boca, de la boca del dragón o de la cabeza del dragón, es perseguir al pueblo de Dios. ¿Sí o no? Esa es la función. Y dice, versículo 16, pero nosotros leímos el versículo 15, volvamos a leerlo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese ¿qué? Arrastrada por el río. Eso es una avalancha. Pero la tierra ayudó a la mujer o a la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado ¿de qué? De su boca. Ahora, nosotros entendemos, hasta ahora, hemos entendido ¿qué cosa? Que la iglesia iba a ser perseguida después de que el dragón trató de ¿qué cosa? De destruir ¿a quién? A Jesús a través del imperio romano, pero al fracasar es expulsado del cielo finalmente y viene ahora y utiliza otro poder para hacer ¿qué cosa? Para perseguir a la iglesia, como lo presenta el versículo 17. Dice, entonces el dragón o Satanás o el imperio, que en este caso sería el Roma papal, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra o a lanzar agua contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros sabemos, según la historia, que Roma papal persiguió a quienes, a aquellos que quisieron comenzar a enseñar lo que la Biblia enseñaba y no las tradiciones de la iglesia, como por ejemplo lo del sábado, como por ejemplo que nosotros éramos salvos no por comprar indulgencias, que era una de las prácticas de la iglesia católica en el medioevo. ¿Y de qué se trataban las indulgencias? Las indulgencias se trataban de que tú comprabas tu perdón a través de un documento escrito. Si, por ejemplo, un caso muy típico era que quedaba una persona viuda. Su esposo había sido un maltratador, un golpeador, un borrachín, un adúltero. Y la mujer, claro, lo lloraba porque era su esposo, ¿verdad? Y cuando iba ante el padre y le decía, bueno, mi esposo fue malo, pero yo quiero que se salve. Porque la idea es, el hombre está en el purgatorio. Y para sacarlo de allí, tiene que Dios perdonarlo. Ahora, ¿cómo es eso? Dice, bueno, tú puedes pagar una indulgencia y con esa indulgencia lo sacamos de allí. Pero la mujer no tenía dinero, pero el marido le había dejado propiedades.
Así que podía traer que las escrituras de la casa, de la finca, de los cultivos, en fin, de todas las propiedades que tenía, y con eso pagaba la indulgencia, y el marido yo se lo saco con 10 oraciones de ahí. ¿Ves? La cosa era tan descarada que se hacían brigadas ¿de qué? De indulgencias. Prelados y padres iban anunciando las indulgencias por todos los pueblos para recoger fondos. Qué interesante, ¿eh? Y el colmo llegaba, según los historiadores, a que tú podías pagar la indulgencia por el pecado que habías cometido y por el que ibas a cometer en el futuro. Así ese tamaño. Pero Dios mandó la luz a través de Lutero, de Juan Hus, de Wycliffe, de Zwinglio, en fin, de Jerónimo, de una cantidad de hombres que decidieron comenzar a mostrar la verdad a través de ¿qué? De la palabra de Dios, y que la salvación era gratuita, era por gracia, por medio de ¿qué? De la fe, en fin. Todo esto hizo que el pueblo de Dios fuera perseguido en Europa. Y hubo masacres como la de los hugonotes en San Jerónimo. Y los valdenses fueron perseguidos, y los albingenses, y hablaría de muchas más cosas de historia, pero obviamente no tengo el tiempo. Por eso quiero decirles, la iglesia entonces tuvo que huir inicialmente ¿a dónde? A Inglaterra, donde fue recibida por el rey Enrique, si no estoy mal. Pero este rey Enrique lo recibió porque les convenía, porque cambió de iglesia. Como él se había enamorado de otra mujer que no era su esposa, y el Papa no lo quiso divorciar, se cambió de iglesia. Le dijo al nuevo prelado protestante: ¿tú sí me separas? Sí, entonces te nombro ahorita el dominante sobre la iglesia anglicana o la iglesia anglosajona en Inglaterra. Ese lo divorció y lo volvió a casar. Pero allí eso sirvió ¿de qué? De refugio para la cantidad de ¿qué? Protestantes que llegaban allí. Pero a medida que iban cambiando reyes, las cosas cambiaban. Cuando llegaba un rey católico, perseguían a los protestantes. Cuando llegaba un rey protestante, perseguía a los católicos. En fin, hasta que Dios dio auxilio a través de una nueva tierra. ¿Cuál es esa tierra? El lugar donde nos encontramos, América. A través del barco Mayflower llegaron los primeros puritanos y la mayoría de los protestantes que venían a un lugar donde no había ni rey, ni qué más, ni qué, ni papa. Muy bien, llegaron a qué, a una tierra de libertad, y eso es lo que está presentando Apocalipsis 12. ¿Cómo sabemos que está presentando Apocalipsis 12 eso? En la figura del versículo 16, cuando dice, pero la tierra ayudó a la mujer, es una referencia a este país, Estados Unidos de América, cuyo fundamento es la religión protestante o la libertad de conciencia, donde todos pueden adorar a Dios de acuerdo a su nivel de conciencia, y donde el Papa no tenía ninguna injerencia o ningún poder. Ahora, ¿por qué decimos que es la tierra que recibió ¿quién? A el pueblo de Dios? Porque era un lugar donde no había naciones. Precisamente nosotros sabemos que las aguas, según Apocalipsis 17:15, simbolizan naciones, tribus, lenguas. Pero donde no hay aguas es porque no hay ¿qué? Naciones, ¿verdad? Constituidas o poderes constituidos. Y por eso se nombra a Estados Unidos de América, o se cree que es una figura de Estados Unidos de América. Ahora, podríamos demostrarlo más en el capítulo 13, pero no tengo tiempo. Por eso vamos rápidamente otra vez al capítulo 17 y vamos a notar lo siguiente. Con esto en mente, con lo que ya hemos analizado, podemos otra vez leer el capítulo 17 y el versículo 9 y comenzar a descifrar este enigma. Noten lo que dice. Apocalipsis 17, verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes, como lo hemos visto en la presentación, sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Ahora sí nos queda claro, ¿verdad? La mujer se sienta sobre ¿qué? Sobre los 7 montes, pero a la vez los 7 montes y sus ríos es el cuerpo místico. Es decir, se puede sentar sobre los 7 montes, se puede sentar sobre el dragón, que representa los 7 montes y el cuerpo místico, y también se puede sentar sobre las aguas, porque las 3 figuras
son una misma cosa. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Es esto claro? Quiere decir que el misterio quedó ¿qué? Resuelto. La mujer puede sentarse sobre las tres cosas simultáneamente porque las tres cosas significan lo mismo. ¿Ok? Ahora, notemos lo que sigue diciendo el versículo 10. Sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 ¿qué? Reyes. Es decir, que cada una de ¿qué? De estas cabezas representa ¿qué cosa? Un reino. Cada una de estas cabezas está representando ¿qué cosa? Un reino. Ahora, el desafío es, ¿qué cabeza representa qué reino? ¿Están conmigo? Es lo que vamos a averiguar inmediatamente. Ahora, en el verso 10 dice, y son 7 reyes, y la escritura nos da un ¿qué? Una serie de características y de claves para saber cuáles son los reinos que representan estas cabezas. Noten lo que dice el versículo 10. 5 de ellos han caído. Es decir, que ya no están en qué cosa, en actividad. Quiere decir que cuando dice 5 de ellos han caído, quiere decir que estas cabezas que han caído no están lanzando ¿qué? Agua como ríos de su boca. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Pero en algún momento en la historia persiguieron al pueblo de ¿qué? De Dios. ¿Me hago entender hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuáles reinos hasta ese momento habían caído o habían dejado de perseguir al pueblo de Dios. El problema es que necesitamos echar mano de un principio que ya hemos utilizado antes. Y es el principio de ¿qué? De ubicación. ¿Dónde debemos ubicarnos para saber desde dónde debemos partir? ¿Ok? Y hasta dónde tenemos que llegar. La clave está en ¿qué? En el principio de ubicación que presenta la Biblia aquí en Apocalipsis 13 y como dije, ya habíamos hecho referencia. En Apocalipsis 13, nosotros vimos en el versículo 2 que Juan, el vidente de Patmos, el escritor de Apocalipsis, ve en orden inverso lo que Daniel en el capítulo 7 ve en otro orden. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En Daniel capítulo 7, versículo 4 hasta el 8, Daniel ve 4 bestias en este orden estricto. León, oso, leopardo y dragón o bestia indescriptible. ¿Listo? Cualquiera de los dos es válido. Pero en ese orden, león, oso, leopardo y dragón. Pero en Apocalipsis 13, versículo 2, Juan los ve de manera inversa. Ve dragón, leopardo, oso y león. ¿Notan eso o no? ¿Por qué razón? Porque cuando Juan está viviendo en ese momento y escribiendo este libro, se encuentra viviendo en el tiempo de ¿qué? De el dragón o de la bestia indescriptible, que representa ¿a quién? A Roma imperial. ¿Ven? Es decir, en el momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis, se encuentra preso precisamente por Roma imperial. Este imperio es el que está ¿qué? Actualmente en vigencia. Por eso, para Juan, el leopardo que representa a Grecia está en el pasado. El oso que representa a quién? A Media y a Persia está en el pasado. Y el león que representa a Babilonia está en el ¿qué? En el pasado. Pero para Daniel, que vive en el tiempo de ¿qué? De Babilonia, del león, el Medo-Persia, que es el oso, está en el futuro. El leopardo que representa a Grecia está en ¿qué? En el futuro. Y en el lejano futuro está la bestia indescriptible que representa ¿a quién? A Roma imperial. ¿Notaron eso? Entonces, de acuerdo a eso, en el tiempo de Juan ya había 5 reinos que habían ¿qué? Caído. Ahora, nos toca a nosotros saber cuál es ese, cuáles son. Y la pregunta es, partiendo desde Roma imperial hacia atrás, tenemos que hallar 5 reinos que persiguieron al pueblo de Dios en el pasado.
¿Cuál fue el primer reino que persiguió al pueblo de Dios en el pasado? ¿Quién me puede decir? ¿Quién? Muy bien, José. Fue Egipto. ¿Recuerdan que Egipto persiguió con sus ejércitos que representan ¿qué? El agua, ¿ok? ¿A quién? Al pueblo de Israel para destruirlo. Pero Dios salvó y tragó el agua a través del mismo mar. ¿Sí o no? Ok. Es decir, que la primera cabeza está representando al imperio ¿de qué? De Egipto. ¿En el año qué? En el siglo XV, año más o menos 1450 antes de Cristo. Pregunta, ¿quién fue a través de quién? Del faraón. ¿Quién fue el segundo reino que persiguió al pueblo de Israel en el tiempo pasado después de Egipto? ¿Quién me puede decir? No, Roma no. Muy bien, José. Fue el imperio ¿qué? Asiria. El imperio asirio fue ¿qué? El que persiguió al pueblo de Dios, en este caso a las 10 tribus de Israel, y cuya capital era Samaria, y que las convirtió precisamente en despojos, como leímos en Isaías capítulo 8. Así que el siguiente reino es el imperio asirio en la cabeza de Sennacherib, más o menos en el siglo X antes de Cristo. Bien, ya llevamos 2. ¿Quién sería el tercer reino que siguió después de Asiria y que también persiguió al pueblo de Dios? Muy bien, mujer. Fue el imperio ¿qué? Babilónico, es decir, Babilonia, en la cabeza de Nabucodonosor, finales del siglo VII, año 605 antes de Cristo. Siguiendo nuestro ¿qué? Nuestro curso, ¿quién sería el siguiente reino o la siguiente cabeza? No. El imperio ¿qué? Medo-Persa. Sería ¿qué? La siguiente cabeza que también persiguió al pueblo de Dios y lo invadió. Esto en el año 539 antes de Cristo, siglo VI. Ahora, lo que vemos acá es a través de ¿quién? De Ciro. También invadió el pueblo de Dios y lo tuvo subyugado durante mucho tiempo. Hasta aquí llevamos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. ¿Ustedes creen que Egipto es un país que está persiguiendo al pueblo de Dios? No, es un país tercermundista, ya. O sea, no tiene nada que ver contra el pueblo de Dios, ni está ensañado contra el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo asirio tampoco es un pueblo que, de hecho, nosotros no lo identificamos ya como imperio porque también desapareció. De Babilonia no quedan sino ruinas y los del Estado Islámico terminaron de acabar lo que quedaba. Así que nada, Babilonia sí que menos. Ya dijimos, ¿no? Todo lo que quedaba fue destruido. Medo-Persia es lo que hoy conocemos, los persas son los iraníes, ¿ok? Los arios, como también se les llama. Entonces, los persas tampoco, no son tampoco una potencia que persiga al pueblo de Dios como tal. ¿Cuál sería entonces el quinto reino? Muy bien, ¿sería quién? El imperio griego, que ya no es un imperio, es también un país. Aunque es un país europeo, es de los países que ha vivido una crisis económica tremenda en los últimos tiempos y que obviamente en el año 331 también ¿qué hizo? Invadió al pueblo de Dios y lo tuvo bajo sujeción. Ahora, quiere decir que tenemos en este momento 5 cabezas que ya no lanzan agua, porque cada cabeza, disculpen, el lapsus, está en actividad no de manera simultánea, sino de manera progresiva, ¿ok? O consecutiva. Es decir, cuando la cabeza de Egipto estaba en actividad, las demás estaban inactivas. Cuando deja de estar en actividad, deja ya totalmente, por así decirlo, quedar muerta, ¿no? Y así sucesivamente hasta el imperio griego, que vemos que completa las 5 ¿qué? Las 5 cabezas o los 5 reinos. Volvamos otra vez a Apocalipsis 17 para notar cuál es la sexta cabeza. Dice así, en el capítulo 17 y el versículo 10 dice, y son 7 reyes,
5 de ellos que han caído, es decir, ya no está en actividad. Uno que, uno es. Si dice que uno es, ¿qué quiere decir eso? Que está en actividad en ese momento o no. Es el presente de qué? Del dragón. Es decir, es la sexta cabeza que está en actividad en ese momento. Pregunta, ¿qué imperio estaba en ese momento en actividad? Sabemos que es el imperio ¿qué? Muy bien, el imperio romano. Por lo tanto, la sexta cabeza es Roma imperial, que era la que estaba en actividad en el tiempo de ¿qué? De Juan el vidente de Patmos. Desde el año 168, siglo II, hasta el año 476 estuvo el imperio romano occidental en actividad. Pero sí, y ahí paró porque vinieron los reinos bárbaros, como dijimos. Pero solamente el reino oriental siguió hasta el siglo XV después de Cristo. Ahora, tenemos entonces que Roma imperial es la sexta cabeza que estaba en actividad en el tiempo de ¿qué? De Juan el vidente de Patmos. Pero noten lo que dice el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún ¿qué? Aún no ha ¿qué? No ha venido. Es decir, según la posición de Juan, ubicándonos en el lugar de Juan, 5 han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Uno es Roma, pero hacia el futuro, todavía de Juan, todavía había un ¿qué? Un reino. ¿Cuál fue el reino que vino después de Juan? Sabemos que fue Roma ¿qué? Papal. Por lo tanto, la séptima cabeza es Roma papal. Porque recuerden que los cuernos tan solo es una transición entre una Roma y la otra Roma, entre la Roma imperial y la Roma papal. Tanto es así que en Daniel capítulo 8 no se presentan ya los cuernos, sino que se presenta la doble función con el cuerno pequeño a nivel horizontal y con el cuerno pequeño a nivel vertical. Es decir, metiéndose contra los reinos terrenales y metiéndose contra el reino de ¿qué? De Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Tenemos entonces a Roma papal a través de ¿qué? De la supremacía que aparece más o menos en el año 538 hasta 1798, donde el Papa, vimos ayer, le es quitado el poder político que tenía y el poder sobre todo político sobre los reyes y las monarquías europeas. ¿A través de quién? De Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa. Vimos todo el asunto de Belisario, que lo captura, Pío VI, en fin, todo eso. ¿Ok? Ahora, pero tenemos algo más que decir, porque dice aquí el versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora noten el versículo 11. La bestia que era, esta parte es muy importante, la bestia que era, es decir, que existió, vamos a parafrasear con palabras más sencillas, ¿verdad? Y vamos a decir, Juanita, la bestia que era, es decir, que existió y no es. Cuando dice que no es como decir dejó de existir. Es decir, murió, ¿sí o no? Pero luego dice, es también el octavo. Es como otra forma de decir qué cosa, que volverá a resurgir. Ahora, ¿saben qué veo yo aquí? Y voy a hacerlo más despacio porque me interesa mucho esta parte. Termina diciendo, y es entre los 7 y va a la perdición. Su fin es la perdición. Esta frase que dice que esta bestia era y no es, y es también el octavo, es como decir, y será. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok, ¿están de acuerdo con eso, verdad? Esto me hace acordar de una frase que se le aplica al Cordero, es decir, a Jesús. Si no estoy mal, esa frase aparece en Apocalipsis 1:8,
Y noten cómo dice. No pierdan Apocalipsis 17, por favor. 17, versículo 11. Vamos a Apocalipsis 1:8. Miren lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién dice? El Señor. Este es Jesús. Y noten la frase. El que es, como que dice, el que existe ahora, y que era, o sea, que fue, pero que existe ahora, y que ha de venir, es decir, también el futuro, el Todopoderoso. ¿Están conmigo o no? ¿Creen que estas frases son paralelas o no? Sí, tienen el mismo sentido. Es decir, que esta bestia pretende ser ¿quién? Jesús. ¿O pretende ser quién? Lo escuché por ahí. Dios. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Ok? Muy bien. ¿Pretende ser quién? Dios. En otras palabras, está mostrando que la octava cabeza pretende ser cristiana. ¿Y saben que esto es así? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Apocalipsis 13, la descripción que dice en el capítulo 13 y el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas, o sea, uno de los montes de las cabezas, ¿como qué? Como herida de muerte. La pregunta es, ¿cuál de las 7? Saben que yo creo que es la séptima, la que está herida de muerte. Noten por qué. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y luego comienza a hablar de lo que la bestia hace, que es que echar blasfemias, perseguir al pueblo de Dios, en fin. ¿Quién hizo todas estas cosas? La séptima cabeza, que es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es decir, Roma papal. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, esta expresión cuando dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, nos muestra a nosotros que es la cabeza séptima. ¿Por qué? Porque solo la séptima cabeza pretende ser el pueblo de Dios, pero en apostasía. ¿Y cómo sabemos eso? Porque resulta que en el griego, la misma expresión que aparece en Apocalipsis 13, versículo 3, es la misma expresión, pero falsificada, que aparece en Apocalipsis capítulo 5, en referencia a Jesús. Noten lo que dice acá la escritura. Vamos a ver aquí un paralelo en la escritura. En Apocalipsis 5, 6 se dice de esto de Jesús. Dice lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿un qué? Un cordero. ¿Quién es este cordero? Jesús. Pero miren la expresión, como inmolado. Esta expresión, como, que es la palabra griega, aquí están los números de Strong, para los que conocen la concordancia de Strong, ¿ok? Dice, como habiendo sido ¿qué? Degollado. Esta es la palabra griega, que se traduce habiendo sido ¿qué? Degollado. Noten que la misma expresión que aparece en Apocalipsis 13 para decir que la cabeza fue como habiendo sido ¿qué? Degollada. ¿Qué es lo que está haciendo la cabeza? Está pretendiendo ser ¿quién? Cristo. Lo mismo que se le hizo al cordero, la cabeza pretende que se le hizo a ella. ¿Sí o no? Qué interesante, ¿no? Pero también la conexión se encuentra en Apocalipsis 17, en el verso 10, en el verso 11, cuando dice que era, no es, pero es el octavo. Es decir, será. Y es entre los 7, es decir, que realmente la cabeza estaba a punto de morir, pero literalmente ¿qué? Su herida fue sanada, por lo tanto resucitó. Pregunta, ¿Jesús resucitó o no? ¿Recibió una herida de muerte? Sí. ¿Pero qué pasó? Resucitó para vida eterna. ¿La qué? La bestia
está resucitando de una herida de muerte, pretendiendo ocupar el lugar de ¿qué? De Jesús o del Cordero. ¿Como qué? Como un poder que resucita. Quiero decirles y contar un poquito de historia más aquí. Ya vamos a terminar. Sé que se dio el tiempo. Y gracias por su paciencia. Pero sabemos, como les dije, que la herida de muerte se le dio ¿a quién? A Roma papal a través de Napoleón. El poder que le había, la nación que le había dado el poder a través de Clodoveo en el año 508, cuando hace el pacto ¿con quién? Con el Papa, y el Papa le dice: Clodoveo, rey de los francos, si tú me entregas el poder político y tus ejércitos a mi mando, yo te voy a hacer ¿qué? Rey a ti y a toda tu descendencia. Y el rey de los francos, es decir, de los franceses, firmó eso, aceptó, y de ahí en adelante le entregó el poder militar del pueblo franco a quien, al papado, para derrotar a todos los pueblos que se oponían al papado. En este caso, los vándalos, los visigodos y los érulos. Ahora, y los ostrogodos. Ahora, luego nosotros vemos que el mismo poder que le entregó el poder militar, el mismo reino que le entregó el poder militar, es el que se lo quita 1260 años después, a través de Napoleón, cuando Napoleón le quita el poderío político militar. ¿En qué sentido? Ya no iba a poder más reyes, ni iba a ¿qué? A dirigir y a dominar a los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque de hecho la Revolución Francesa es el acaboses, es decir, terminan las monarquías ¿en qué? En Europa a partir de esa fecha en adelante. ¿Ok? Ahora, la iglesia es despojada de todo lo que recibe. Pero después de la Primera Guerra Mundial, el poder político le ha sido paulatinamente restaurado. Es decir, políticamente había muerto. Su influencia sobre los reyes, es decir, el hecho de que de sentarse sobre el dragón, sobre los reinos de la tierra, de gobernarlos, desapareció momentáneamente. Esa es la parte donde dice que fue ¿qué? Herida de muerte. Perdió su poder político. Pero no sé si ustedes han escuchado hablar de Mussolini. Benito Mussolini. ¿Saben que el nombre de Benito se lo puso su papá por causa de Benito Juárez, de México? ¿Sabías tú eso, Elcita? ¿Y saben por qué? Porque era fan de Benito Juárez, un hombre muy inteligente y muy sabio entre los mexicanos, una personalidad entre los mexicanos. Pues Benito Mussolini, cuando iba a implantar el fascismo, ¿en qué? En Italia, paralelo con Hitler y el nazismo, vio que el papado se les estaba interponiendo, y para sacarlo de ladito, le dijo: venga para acá, señor Papa. A usted Napoleón le quitó todas las tierras y el dinero, ¿verdad? Yo le voy a entregar algunas cosas, no toda la tierra porque es imposible, ¿verdad? Era muchísima tierra la que habían quitado el papado a las familias de aquellos que querían salir del purgatorio. Pero yo le voy a devolver, ¿en qué? En oro, el valor aproximado de esas tierras. Y usted se va a quedar calladito y me va a dejar a mí tranquilo. Y no se va a oponer. Y entonces le devolvió 7 hectáreas, que son las 7 hectáreas de lo que hoy es el Vaticano. Y le dio dinero en lingotes de oro, que es el soporte de ¿qué? Del Banco del Vaticano. Ustedes sabían que en nuestros países, no sé cuántos recuerden, pero en nuestros países el dinero decía, en mi caso, por ejemplo, 1 peso oro. Eso significa que en el Banco de la República había un soporte en oro de ese billete. Ya eso ya no existe, porque ya no hay oro en los bancos de nuestros países. Eso emitimos que dinero sin ningún soporte. Pero el Banco del Vaticano es considerado inquebrable, porque tiene su soporte en oro frente a su propio dinero, el dinero del Vaticano. Ahora, a partir de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica ha estado cogiendo fuerza, ¿sí o no? Pero especialmente ¿en qué año? En 1982, cuando se hizo un pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Quién hizo el pacto? Ronald Reagan. ¿Con quién? Con el Papa Juan Pablo II. Unieron sus manos y dijeron:
vamos a unirnos para derrocar a la Unión Soviética, al comunismo. ¿Sabían ustedes que el Papa Juan Pablo II fue uno de los artífices de la caída del comunismo en la Unión Soviética? Eso es otra historia. Esa historia la presento en Daniel 11, verso 40 al 45, pero eso es toda una semana también, así que no puedo contar eso. Pero sí quiero decirles, atacaron por dos frentes, el lado religioso y el lado político-militar, y finalmente terminó en la perestroika y destruyendo todo lo que era la Unión Soviética al separarse todos los países y finalmente inclusive el muro de Berlín en 1989, como la mayoría de ustedes lo sabe. Ahora, sabemos que Juan Pablo II fue un papa político, es decir, a partir de quién, de Juan Pablo II podemos decir que la herida de muerte comenzó a sanar. Y nosotros ya sabemos por la historia, por los anales de la historia, lo que pasa cuando el poder político y religioso se unen. ¿Qué hacen? Persiguen de manera déspota ¿a quién? Al pueblo de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿Francisco está haciendo lo mismo o no? Está haciendo la misma cosa. El papado no cambia de mentalidad. Y quiero decirles, pronto, según las Escrituras, habrá persecución como en la Edad Media. Y ustedes dirán, pero eso es ilógico, estamos en pleno siglo XXI. ¿Se acuerdan los del Estado Islámico? En pleno siglo XXI, quitando cabezas, decapitando gente. Quiero decirles, los que hayan estado en Europa pueden ir a Roma y ver las catacumbas y ver donde los cristianos se escondían y los lugares en los monasterios, lugares de tortura, inclusive en Perú mismo. Y me han dicho que es México, pero en Perú estoy seguro. Así que hermanos, nosotros sabemos que sobre este mundo vendrá persecución para aquellos que van a tomar la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Es una decisión de fe, ¿o no? La decisión de fe de decir, Señor, no temo lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque sé que tú estás conmigo. Porque sé que mi vida ahora te pertenece. Y yo te quiero decir a ti, internauta, y también a los que me escuchan en este lugar, el momento de decidirse es hoy. ¿Por quién? Por Jesús. Porque aquí no hay lugares neutros. O eres del enemigo de las almas o estás con aquel que creó las almas y que quiere hacer de ti y de ti una nueva criatura a través de las aguas del bautismo. Amantísimo Padre, que te hallas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has permitido poder gozarnos en tu amor y misericordia durante estas 2 semanas. Gracias por utilizar a tu siervo, Señor, y sobre todo por haber permitido que pudiéramos reunirnos libremente, pero sobre todo, Señor, con tu compañía. Pedimos, oh Padre amado, ahora que vamos a tomar los alimentos, también tu bendición sobre ellos, y de igual manera que sigamos en esta fiesta y en este gozo celestial que hemos estado viviendo. Gracias por registrar los nombres de los bautizados en el cielo. Sabemos que están en este momento por derecho propio, Señor, al haber realizado el rito del bautismo en el libro de la vida. Amén. Permite que nuestros nombres también se mantengan allí, Señor, pero sobre todo ayúdanos en esta militancia para continuar luchando contra las potestades de las tinieblas. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Mejor de Dios de todo mal. Shalom, shalom. Y